u otra forma, pero llevan, llámese la contabilidad bancaria, llámese la contabilidad comercial, llámese la contabilidad industrial, ¿ya? Entonces, todos llevan contabilidad. Las empresas mineras, cerveceras, cementeras, de servicio, industrial, comerciales y todo, llevan la contabilidad. Los hospitales llevan la contabilidad también, ¿sí? O sea, todo ente económico. Entonces, por eso es importante este tema. Ya, entonces vamos a hablar de lo que son sistemas contables. Acá nosotros vamos a aplicar los principios de contabilidad. Ya, entonces yo les hablé de los principios de contabilidad y ustedes dijeron que iban a leer los principios de contabilidad, ¿sí? Hemos dicho que son 13 principios y un postulado básico, ¿sí? El primer postulado básico, nosotros nos referimos al principio de equidad, ¿ya? Donde cuando se habla de equidad se habla de igualdad, de paridad, ¿ya? De entregar una información equitativa, o sea, igual a una u otra persona, al socio A o al socio B, al fisco o a terceros, ¿ya? Entonces, a eso nosotros nos referimos con el principio de equidad, o sea, entregar la misma información para todos, o sea, ser equitativo y ser ecuánime. A eso se refiere. Si nosotros estamos partiendo desde ese principio, entonces estamos cumpliendo con lo que significa equidad, ¿ya? Por si acaso, equidad significa igualdad, ¿ya? O sea, igual para todos, ¿ya? A eso nosotros nos referimos con lo que es la equidad o la igualdad. Y después hablamos del primer principio, no el postulado básico, ¿no? El primer principio, cuando hablamos del primer principio, estamos hablando del principio de ente. Fíjense ustedes que cuando existe un ente, existe contabilidad. No existe un ente, no existe contabilidad, ¿sí? Entonces, para que exista la contabilidad, debe existir un ente. Ya, entonces, y para eso vamos a empezar con lo siguiente. Vamos con una definición de lo que son sistemas, ¿ya? Sistemas contables. Los sistemas contables son el conjunto de técnicas y herramientas que utiliza una empresa para mantener el orden y el control de sus operaciones y recursos, ¿ya? Son la estructura que recoge, organiza, conserva y utiliza la información que se genera en una entidad, hablamos de ente, para la toma de decisiones y el conocimiento de los estados financieros de la empresa. Entonces, ese es un sistema contable. O sea, podemos decir, es un sistema de información contable, ¿ya? Que es el conjunto de métodos, técnicas que utiliza una empresa con el fin de mantener sus recursos y tener una estructura informativa para la toma de decisiones y cuyo fin principal, obviamente, ¿cuál es? El determinar los estados financieros, ¿ya? Entonces, cuando nosotros hablamos de eso, entonces estamos basados en los principios de contabilidad. Otro concepto también definido de la parte contable, dice, es un conjunto ordenado de procedimientos y técnicas que se conjugan entre sí de una manera armónica con el fin de determinar los estados financieros, cuidando la objetividad, claridad y flexibilidad en la aplicación de los principios de contabilidad generalmente aceptados para permitir el análisis a los estados financieros, ¿ya? Entonces, estamos hablando de varias teorías referente a lo que es los estados financieros, o sea, el sistema contable, ¿ya? A eso nosotros vemos. Y fíjense que tenemos también nosotros objetivos de la contabilidad. Aquí uno de los objetivos de la contabilidad es, mire, determinar políticas y procedimientos contables.
¿ya? Otro, sugerir los recursos humanos que manejarán el sistema. Otro, ordenar en forma adecuada los equipos y personas con fines de información. Otro, brindar información en forma clara, veraz y oportuna para la toma de decisiones de los ejecutivos, ¿ya? Porque la finalidad es eso, nosotros damos información para que tomen decisiones los dueños de las empresas, los gerentes, los que están a cargo de la administración, ¿ya? Otro es salvaguardar la información procesada, o sea, en otras palabras, guardar esa información, ¿me entiendes? O sea, así sea información física o información digital. Entonces, cualquiera nosotros tenemos que salvaguardar, uno a través del backup y otro en recintos físicos donde pueda perdurar esa información. Y por último, optimizar y capacitar a los recursos humanos del departamento de contabilidad, ¿ya? Entonces, a eso nosotros nos referimos con lo que son objetivos del sistema contable. Bueno, y aquí fíjense ustedes, aquí hay algo importante, ¿ya? Aquí hay algo importante. El primer documento contable es este, se llama balance de apertura. O sea, todo se da cuando se elabora un balance de apertura. O sea, nosotros elaboramos un balance de apertura y automáticamente ya viene a ser el primer documento contable. O sea, es el documento contable donde certifica que la empresa ha empezado a funcionar. O sea, a través de este documento es donde nosotros certificamos que la empresa ha iniciado sus operaciones, ¿sí? O sea, el balance, llámele balance de apertura, balance inicial, lo que sea, ¿ya? Cualquier nombre, pero es el mismo. Dice, es un estado financiero inicial mediante el cual se certifica que la empresa empieza a funcionar, ¿ya? Empieza a funcionar. Todo esto basado en los principios de contabilidad generalmente aceptados, ¿ya? Este es el primer documento contable que utiliza el sistema y debe estar compuesto por la cuenta caja en el activo, ya, cuenta caja en el activo, contra la cuenta capital social. O sea, ¿por qué capital social? Porque no podemos decir patrimonio, ¿me entiende? O sea, hay una diferencia entre lo que es el capital social y el patrimonio. Cuando nosotros decimos patrimonio, pues patrimonio ya viene, o sea, a ver, vamos a poner aquí ya. Cuando nosotros decimos patrimonio, ¿ya? Cuando decimos patrimonio, entonces, patrimonio, no quiso. Entonces, ¿de qué está compuesto el patrimonio? El patrimonio pues va a estar compuesto ¿del qué? Del capital, ¿ya? ¿Qué es lo que estamos poniendo ahorita? ¿Cuál es el capital? El capital es lo que los socios aportan. El capital. Después vienen las reservas. Después vienen resultados. ¿Ya? Los resultados pueden ser negativos o positivos. Y después viene lo que nosotros le llamamos ajuste. Ajustes, llámese de capital y cualquier otra cuenta. Entonces, aquí miren, por eso es que nosotros utilizamos la palabra capital. Mira, aquí está. Ya, si digamos, si es una sociedad, pues va a ser capital social. Si es una empresa unipersonal, pues será capital unipersonal, porque es de una sola persona, ¿ya?
Entonces, es ahí donde nosotros tenemos que identificar cuál es el sentido de la empresa, si es sociedad o si es una empresa unipersonal, como le decía. Ya, entonces ahí nosotros, por eso utilizamos la palabra capital y no así patrimonio. ¿Por qué? Porque el patrimonio es la suma de todo esto de acá, o sea, la suma del capital, de la reserva, de los resultados. ¿Por qué? Porque hay resultados de la gestión y hay resultados acumulados, ¿ya? Y hay los ajustes a esos resultados, ¿ya? O el ajuste del capital. Entonces, ya ahí tenemos que nosotros tomar en cuenta. Ahora, fíjense qué principio aplicamos. Miren acá. Ahora, acá vamos a tener un balancecito. Un balancecito. Un balancecito, miren. Entonces, acá nosotros vamos a decir y aplicamos el primer principio. Mira aquí, cuando decimos empresa comercial, el gato blanco. ¿Qué significa? Que este es el principio. ¿Qué principio vendría acá? El principio de ¿qué? Ente. ¿Ya? Viene el principio de ente. Ese es el primer principio, ¿no es cierto? Aquí vamos a poner el primero, ¿ya? Primer principio viene a ser ente. ¿Cuál es el segundo principio? A ver qué me dicen. Solo se exprime, ¿no? ¿Cuál es el segundo principio? El hielo ese se exprime. O también así por la mitad, A ver, creo que nos hemos pasado. ¿Cuál es el segundo principio? Bienes económicos. El segundo principio es bienes económicos, ¿no es cierto? Principio bienes económicos. ¿Y cuáles son los bienes económicos? Pues fíjense ustedes acá, los bienes económicos pues son, aquí está, caja, muebles y enseres, o sea, esos son los bienes económicos y estamos cumpliendo con el principio 2. El principio 1 aquí está, dice empresa comercial, el gato blanco, o sea, el ente, ¿ya? El ente, ¿ya? Es una empresa, podríamos llamarle una sociedad, no dice qué tipo de sociedad, ¿ya? Entonces, ahí nosotros cumplimos con el segundo principio. El tercer principio, ¿cuál es el tercer principio? La moneda común. El tercer principio es 3 moneda de cuenta, ¿ya? Ya, vamos a poner aquí abreviado, ¿verdad? Y abreviándola no quiso, ¿ya? Aquí vamos a quitarle todo. Ya, moneda de cuenta, ¿sí? Vamos a hacer entrar a su compañero, ¿listo? Entonces, ¿y cuál es esa moneda de cuenta? Pues aquí está, miren ustedes, la moneda de cuenta expresado, aquí está, expresado en, este es el tercer principio que tiene que estar expresado en boliviano, porque puedo decir aquí, mira, tengo 50.000 bolivianos, y aquí puedo decir, tengo 3 escritorios y una computadora. ¿Sí? Entonces no podemos sumar. Pero si nosotros lo expresamos en una moneda de cuenta, entonces estamos diciendo, estos muebles valen 12.000. Pero son 12.000 bolivianos. Esto otro, la plata, obviamente se cuenta y hay 50.000. ¿Ya? Entonces, estamos
expresando en una moneda de cuenta, ¿ya? Llámese, la moneda de cuenta puede ser dólares, puede ser cualquier moneda, ¿ya? Pero tiene que estar bien relacionada, tiene que estar bien relacionada al rubro, ¿ya? O UFB, lo que sea, ¿sí? A eso nosotros le llamamos la moneda de cuenta y es el tercer principio. Cuarto principio. ¿Cuál? Empresa en marcha. Empresa en marcha. Entonces, una vez que esto empieza a funcionar, ¿ya? Una vez que esto empieza a funcionar, entonces nosotros decimos que esta empresa empezó a generar flujos de efectivos, flujos económicos, o sea, todos los flujos que nosotros podemos decir, ¿ya? Y después, fíjense, hay otro principio, aquí vamos por el cuarto principio, que es la empresa en marcha. Después, otro principio, fíjense, ¿qué significa esto? Mire, esto y esto. ¿Qué se llamaría? Devengado. No. No es un principio, o sea, generalmente, pero... Partida doble. La partida doble, correcto, que esto se bajó, vamos a subirlo acá, ya. Entonces, acá vamos a decir, un poco también, bueno, vamos a tirarlo más para acá, a ver si quiere venir para acá, quiere, bueno. Entonces podemos decir ahí 5 o 6, no importa, vamos a decir partida, pero es para que ustedes vean partida doble, ¿ya? ¿Qué otro principio? A ver, fíjense, ¿por qué yo he puesto, miren acá, por qué yo he puesto primero caja? Yo podía poner primero muebles y enseres, ¿no es cierto? Aquí, en activo. Podía poner muebles y enseres, entonces, ¿por qué siempre pongo primero caja? ¿Eso basado en qué? Basado en un principio. ¿Y cuál es ese principio? Se llama el principio de exposición, ¿no es cierto? El principio de exposición. ¿Ya? Entonces, ¿qué es el que me dice? Bueno, ¿cuánto tengo que poner? Que es el último principio, por si acaso, ¿sí? Otro principio que se aplica acá. ¿Qué principio? A ver, fíjense, aquí hay otro principio. ¿Qué principio? ¿Qué otro principio? A ver, dice, mire, 1 de octubre de 2000 tanto. Principio de... ¿Cómo? Puesta en marcha, Alicia. Ya dijimos que está el principio de empresa en marcha también. Vamos a poner entonces empresa en marcha. Ya, empresa en marcha. ¿Qué es? Entonces, el principio de ejercicio. Fíjense, aquí está el principio de ejercicio. ¿Ya? Aquí dice, mire, al tanto, tanto, tanto. Entonces, un principio más. Fíjense cuántos principios estamos aplicando. Mira, hasta ahorita estamos con 7 principios que estamos aplicando. Y obviamente acá firma el representante legal, obviamente que es una sociedad,
Y aquí firma, pues, el contador público autorizado. Entonces, con esto nosotros damos fe e iniciamos ya las operaciones, de la empresa, o sea, a través de este documento contable. Fíjense ustedes que sí, es un simple documento que si ustedes le miran, fíjense, 7 principios hemos aplicado en este balance de apertura, ¿ya? 7 principios que ustedes no se dan cuenta. O sea, lo hacen porque ya lo sabe, este va al debe, este va al haber y demás cosas. Que ese otro principio que es la partida doble, ¿no es cierto? Entonces, estamos aplicando los principios de contabilidad. Ya, cópienlo eso, ¿ya? Listo, ¿no? Entonces, sigamos. Vamos a borrar este. Vamos a continuar, ¿ya? Fíjense, una vez que nosotros tenemos el balance de apertura, pues nos queda solamente elaborar el plan de cuenta. Dice, mire, el plan de cuenta, dice, es una relación de cuenta de derecho, obligaciones con terceras personas o accionistas, de costos, de resultados y de cuentas de orden agrupada de conformidad con un esquema de clasificación estructurada adecuadamente a la naturaleza de la empresa, cuyo fin principal es el de establecer los estados financieros y estados complementarios. El plan de cuenta es un listado que presenta las cuentas necesarias para registrar los hechos contables, ¿ya? Entonces, son una serie de códigos, ¿ya? Son una serie de códigos que nosotros utilizamos para estructurar el plan de cuenta. Y obviamente esto nos basamos en el principio de exposición, ¿ya? Nosotros nos basamos en el principio de exposición para ver lo que son las cuentas, ¿ya?
Y dentro de este plan de cuenta, nosotros decimos, fíjense, que tenemos, acá mire, obligaciones, dice, de derecho. Cuando nosotros hablamos de derecho y hablamos de persona, ¿ya? Aquí, obligaciones con terceras personas. ¿Cuáles son las terceras personas? A ver, ¿cuáles son las terceras personas? Cuando hablamos de primera persona, ¿a quién nos referimos? Primera persona es la empresa. Las segundas personas, ¿quiénes son? Nosotros, personas naturales, profe. No, son ¿Los los socios? accionistas. Empresa. Y la tercera persona, Somos nosotros, todos. Personas naturales. cualquiera, ¿no? Cualquiera ajena a la empresa. ¿Ya? O sea, cualquiera persona a la empresa. La primera persona es la empresa. La segunda persona son los accionistas o los propietarios o los socios, como se lo llaman. Tercera persona son cualquiera ajena a la empresa. Por eso se le llama tercera persona. Y así se clasifican ya tanto las personas para que ustedes conozcan de una vez, o sea, con relación a las personas, que son la primera persona, la empresa, la segunda persona, los accionistas o socios, y las terceras personas son cualquiera, digamos, los proveedores, los empleados, o sea, todo ello ajeno a la empresa se le llama terceras personas, ¿ya? Ya no digan cuartas personas porque ya no hay, ¿sí? Entonces, a eso se refiere a eso se refiere las terceras personas, ¿ya? Después, fíjense, dice aspectos que se deben considerar para elaborar un plan de cuenta. O sea, tenemos cuatro aspectos. Uno es naturaleza de la empresa, 2 es magnitud de la empresa, 3 es ubicación y distribución geográfica de la empresa, y 4 son normas técnicas y normas legales para elaborar el plan de cuenta. Entonces, vamos a ver. Uno, que naturaleza de la empresa, está referido al rubro de la empresa, o sea, cuál es su actividad principal, ¿ya? Porque siempre hay una actividad principal o a la actividad por lo que la empresa es conocida, ¿ya? Entonces, la actividad principal puede venta de ladrillo. Entonces, a eso se refiere la naturaleza de la empresa. Magnitud de la empresa. Se refiere al tamaño que tiene la compañía. Esto dependerá para elaborar el plan de cuenta. Si la empresa es pequeña o mediana, el plan de cuenta será no más extenso y será centralizado. En caso de ser de mediana a grande, el plan de cuenta será extenso y detallado. Además, será descentralizado o por módulos. Ya cuando nosotros hablamos por módulos es cuando nosotros empezamos a distribuir y decimos un módulo de contabilidad, un módulo de activo fijo, un módulo de almacén, un módulo de venta y así, ¿sí? A eso se llama descentralizado o por módulos. Ahora, ubicación y distribución geográfica de la empresa. Dice, esto dependerá del tamaño de la empresa, considerando si tiene agencias, sucursales, etcétera. La finalidad es de prever estos aspectos en el plan de cuenta. O sea, ¿para qué? Para poner un código, ¿me entiende? O sea, crearle un código para tener la casa matriz, la sucursal, la agencia, etcétera. ¿Ya? Entonces, para nosotros tenerlo ahí. Si no lo tiene, bueno, no se lo utiliza. Ahora nos vamos a lo que es las normas técnicas y las normas legales. ¿Ya? Dice normas técnicas y normas legales.
El plan de cuenta debe considerarse los aspectos legales tales como el Código de Comercio. ¿Por qué el Código de Comercio? Porque ahí nosotros sabemos y podemos diferenciar el tipo de sociedad, ¿ya? Si es una sociedad anónima, si es una sociedad de responsabilidad limitada. O sea, de acuerdo al Código de Comercio, ¿cuántos tipos de sociedades conocemos? Conocemos la sociedad que son de 2 personas hasta 25, que son las SRL, que son las más comunes. Conocemos las sociedades anónimas mixtas, la sociedad en cuenta en participación, la sociedad en comandita por acciones, la sociedad en comandita simple, ¿ya? Y las sociedades colectivas, ¿ya? O sea, esos están dentro del Código de Comercio, ¿ya? Y dentro del Código Civil ya vienen otro tipo de sociedad, ya, que son las asociaciones, que se le llaman, ¿no es cierto? Llámense con fines o sin fines de lucro, ¿ya? Dice el Código de Comercio, las leyes laborales, obviamente que sí, que tiene que tener las leyes laborales, porque una empresa debe tener trabajadores y debe estar sujeta a las leyes laborales. Las leyes sociales también, porque ese personal va a tener la parte social, como ser la caja nacional, caja petrolera, caja lo que se llame, ¿ya? Y después vamos a tener las AFP y demás cosas. Y los estatutos de la empresa, que es muy importante la parte de los estatutos de la empresa. Fíjense ustedes aquí, miren, un estatuto más o menos, ¿qué debe contener para que ustedes vayan bien? ¿Ya? ¿Qué debe contener? Dice, es el primer documento normativo, el mismo que da origen a una constitución y funcionamiento legal de la empresa. Contiene las normas básicas en cuanto a su constitución, organización asociativa y empresarial, así como el sistema de gestión. Dice, el estatuto debe estar registrado en el registro público mediante una escritura pública extendido por un notario. Ahora, la empresa que registra esto es SECPRE, antes era Fundempresa, no sé si se recuerdan ustedes, a partir del 1 de abril de este año, SECPRE, algo así, la empresa que está a cargo ahora, o sea, es el Estado, ¿me entiende? Que es la encargada de registrar. Miren, cuando una persona nace, llámese en el hospital, los médicos le extienden un certificado de nacido vivo, ¿no es cierto? Le extienden un certificado de nacido vivo y ese niño, sus padres van y lo inscriben a un registro civil o cívico, ¿ya? Entonces, ese niño ya automáticamente ya está registrado, ¿sí? Lo mismo cuando nace una empresa, un notario de fe pública, ya como su nombre lo indica, fe pública, da fe que esa empresa ha nacido, ¿ya? Así como los médicos a través del certificado de nacido vivo. Acá el notario da fe de que ha nacido una empresa, que fueron los socios y hicieron el documento y demás cosas. Y ese documento se lo inscribe antes era Fundempresa, ahora es SECPRE. Ahí se le inscribe y con eso le dan un certificado, un número, ¿ya? De que la empresa ha sido inscrita en el registro de comercio, ¿me entiende? O cuando usted compra una casa, usted va y la inscribe en derechos reales. ¿Por qué? Porque ahí va a estar a su nombre. O compra un vehículo, también lo inscribe en la alcaldía, porque ahí son los entes públicos. Y estos entes públicos, todo esto usted puede hipotecarlo, no emprendarlo. Digamos, si yo tengo mi computador y le digo, oiga, le dejo en prenda, está bien, es en prenda, no le puedo decir hipotecar, porque todos los bienes hipotecarios llevan un registro, así como las empresas, así como los inmuebles, así como los vehículos. O sea, por eso se llaman hipotecarios, porque se pueden hipotecar a través de un registro público, ¿ya? Para que nunca más se le olvide. Entonces, esos son los hipotecarios, y todo aquello que no están sujetos a registro se los llama bienes prendarios. O sea, hablamos de los bienes prendarios, ¿ya? Dice que como mínimo debe contener, mire, esto,
la escritura de constitución. 1, antecedente de constitución. Ahí el abogado le va a poner nosotros, fulano de tal, fuimos, ya, y constituimos la sociedad denominada Trago Amargo. Ya, listo, Trago Amargo. Entonces, que funcionará en la ciudad de Santa Cruz, ubicación tanto. Y yo pongo tanto de plata y el otro tanto de plata que se dividirá en acciones o en cuotas y demás. Ya está. La segunda dice naturaleza, aquí está denominación, objeto, la responsabilidad, duración y domicilio. Aquí pues van a poner todo, dice clarito, ya, qué se va a llamar, cuál va a ser su objeto, venta de maíz, ya listo. La responsabilidad va a ser hasta los aportes que hagamos. Y listo, hasta ahí nomás murió, ¿me entiendes? Si la empresa quiebra, bueno, se lleva todos los bienes que yo he aportado. Duración, acá en Bolivia, la máxima duración son 50 años, no puede ir más, ya 50 años, o sea, termina los 50 años y otra vez se renova por otros 50 años. ¿Y el domicilio? ¿Dónde va a ser su domicilio de la empresa? 3, régimen económico, el capital social, situación de los aportes y o acciones, ya entonces si serán capital suscrito, capital pagado, capital autorizado, entonces dependiendo, ¿ya? Después vamos a tener capítulo 6, dice, régimen administrativo de los órganos de la empresa, o sea, va a tener, qué sé yo, el gerente va a ser el encargado, el presidente irá a tener una asamblea de socios cada año en la cual se elegirá y demás cosas, ¿sí? Después tenemos, quinto, del balance y distribución de las utilidades, ahí dirá, pues el balance se lo determinará cada año y las utilidades serán distribuidas a los socios o después de la reserva y está. Entonces va normando. 6, de la liquidación de la sociedad y disolución. En caso de que un socio no quiera seguir en la empresa, bueno, se liquidará o traspasará esa acción o se disolverá, no sé. Entonces, eso es lo que tiene que decir ahí, ¿ya? Y por último, de las disposiciones transitorias, digamos, eso es cuando ya la empresa esté funcionando y estará sujeto a una y otra situación de acuerdo a norma, ¿ya? Entonces, esos son lo que debe contener más o menos un estatuto. Y vamos a esta última parte que es la norma técnica y normas legales. Dice, en cuanto a las normas técnicas, ¿ya? En cuanto a las normas técnicas, debemos tener conocimiento de los principios contables generalmente aceptados, aunque estos no estén muy claros con respecto al plan de cuenta, nos debemos basar en el principio, les dije yo, el principio de exposición, ¿ya? Entonces, en función a este principio, nosotros nos basamos para elaborar un plan de cuenta. ¿Listo? Bueno, jóvenes, nos quedamos hasta acá. ¿Listo? Muchas gracias. Nos vemos en la próxima clase. Hasta luego, licenciado. Hasta luego, Ya. licenciado. Ya, hasta luego. Hasta luego.